Nos metemos, Sofía, en la próxima entrevista. Alguien que tenemos ganas de escuchar desde hace un tiempo es el nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Venimos hablando mucho de una crisis del sector yerbatero, se ve mucho en las redes sociales, en los medios locales sobre todo. Mucha noticia, mucha imagen de algunas protestas y la situación de los yerbateros que hablan de una crisis terminal. Mientras tanto, el consumo, las exportaciones dan buenas noticias y entonces queda esa duda siempre de qué sectores están en crisis, cuáles no, y qué estamos haciendo los argentinos alrededor del consumo, de las ventas de yerba mate. Por eso queríamos charlar con el nuevo presidente asumió en diciembre ya, pero el presidente del INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es Rodrigo Correa y que está en línea. Correa, ¿cómo le va? Buen día, Carola y Sofía, los saludamos. Muchas gracias por charlar con nosotras. Sí, muy buenos días, Carola, Sofía y a toda la audiencia. Gracias. Muy bien por aquí. Me alegro. Voy a arrancar por lo que me genera más dudas por estos días, que los productores dicen que sí, pero hay otros sectores que dicen, bueno, no es tan así. ¿Hay una crisis en el sector yerbatero argentino? Hay un cambio de modelo, como Ajá. bien vos explicabas al comienzo del tema, que introduciste el tema. La desregulación trajo buenas noticias, como por ejemplo el frente exportador creció, Ajá. tuvo récord, el consumo interno se estabilizó y sin intervención del Estado, pero hay variables que se están corrigiendo. Acordate que venimos de un proceso de intervención estatal, ¿sí?, donde el Estado intervenía, ¿sí?, mediante la fijación de un precio. Eso trajo a colación que muchos oportunistas se metieran en el rubro porque el Estado les garantizaba una rentabilidad. Ajá. Eso benefició a algunos y a la gran mayoría de los argentinos le trajo un perjuicio. Sobre todo al productor genuino de yerba mate, porque eso trajo sobreproducción de yerba mate. ¿Bien? Okay. Y estamos en un modelo que se rige por oferta y demanda y ahí establecen los precios. ¿Bien? Uh-huh. Y los productores dicen que en realidad terminó perjudicando a productores que desde hace mucho tiempo estaban en la actividad. Por eso me surge preguntarle quiénes son o qué actores, digo, no nombres y apellidos, pero qué actores son esos actores oportunistas que se sumaron al negocio. Y mira, para que te dé una idea, ¿sí?, del 2016 al 2025, uh-huh, crecieron casi un 40% de las superficies implantadas de yerba mate. Ajá. Eso denota el oportunismo. No sé los actores, ¿sí?, pero evidentemente son actores que no estaban dentro del rubro, son oportunistas. Y cuando las cosas iban bien, no se quejaron, y hoy día, obviamente que al establecer los precios entre privados, hay resistencia y la distribución se modificó. Uh-huh. Por ende, siguen sosteniendo, esta idea de que está bien que el Estado no se meta en la regulación, si querés, o en la fijación de un precio de la materia prima que le paguen a los productores, porque, en definitiva, lo que va a hacer es achicar el negocio, y entiendo que en algún punto, por lo que escucho que dice, es la idea, es el objetivo final de esta decisión. A ver, ¿no? El instituto, el INIM, hoy no cuenta con facultades, claro, ¿sí?, para intervenir en los precios. Uh-huh. Esa es la realidad. Hoy no cuenta, y yo como representante del Ejecutivo Nacional apoyo esa idea, porque me sustento en la experiencia de que lo que te venía explicando, de que a lo largo de los años el Estado garantizó un negocio, y eso trajo oportunismo, y eso va en perjuicio del productor, del pequeño productor, y hoy hay otras maneras para paliar esa situación. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, Sofía los saluda. Me quedé con esto que decía del tema de los oportunistas y el sembrar más y la sobreproducción de gente que aprovechó esto. Sin embargo, hace poco, mayo del año pasado, el INIM dio de baja una reglamentación que era justamente la que establecía un límite a las nuevas plantaciones de hasta 5 hectáreas para Misiones y Corrientes. Se dio de baja eso, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que no haya estos supuestos oportunistas y se quitó esa normativa? No, justamente con las nuevas reglas, que el precio se rige por oferta y demanda de hoja verde, eso se va a ir estabilizando, se va a ir regularizando.
Y hay una cuestión, esa resolución del cual haces mención data del 2021, ¿sí? Y los productores se quejan porque si bien restringían, pero era de cumplimiento para algunos pocos, ¿sí? No tenía, ni siquiera el instituto controlaba eso. ¿Me explico? Uh-huh. Pienso en el consumo de yerba mate, digo, a diferencia de lo que pasa en otros mercados como la carne, quizás, que se discute si los argentinos podemos acceder o no, acá eso está garantizado, hay producción de yerba mate, también hay exportación, etcétera, pero automáticamente me lleva a pensar en el otro actor, en las personas que son estos productores, que no sé, ellos hablan de unas 12.000 familias en la provincia de Misiones, que se ven muy afectadas, que no tienen negocio y hasta, por ejemplo, en las últimas semanas nos mandaban muchos testimonios de cosecheros de hoja verde que se están yendo a laburar de otra cosa, están cruzando la frontera y se van a laburar de otra cosa a Brasil. Generó una crisis. Digo, por un lado, ¿qué piensan que debería pasar con toda esa gente que ahora sale del negocio? Si hay un plan, inclusive dentro del INIM, para pensar cómo se puede reubicar o regenerar ese mercado y que toda esta gente no quede al margen de la actividad económica que significa la yerba para la provincia de Misiones. Digo, ¿qué se espera que pase con toda esa gente? Y cómo ven esa situación, dialogan con esos productores que dicen, y lo cito textual, estar en una crisis terminal. Mira, antes de entrar en ese tema, me parece importante aclarar la siguiente situación. Vos hacés mención de 12.500 pequeños productores, y esto es muy importante aclarar. Nosotros tenemos registrado productores por 14.200, pero en los últimos 6 años entregaron hoja verde 9.200. Y de los cuales, te estoy hablando del universo de productores, de los cuales pequeños productores, ¿sí? No tenemos más de 5.000 productores. Cuando digo pequeños productores, digo productores que van de 5 hasta 10 hectáreas. Y si querés me puedo estirar un poquito más, de hasta 15 hectáreas. Entonces es importante circunscribir qué es un pequeño productor y también hacer mención de que cuando hablamos de pequeño productor, hablamos del productor que solamente también tiene yerba mate y no tiene otros cultivos, ¿sí? Entonces eso es importante. La solución acá para esta situación es trabajar en la demanda de producto, es aumentar la demanda de producto. Y fíjate una cuestión que es sumamente relevante. A 2 años de la desregulación, fíjate cómo ya cambió la composición de las ventas. Históricamente, las exportaciones representaban un 10% de las ventas totales. A 2 años de implementación ya cambió la composición de esta torta. Hoy las exportaciones representan el 20, cercano al 20%, a 2 años de implementación. Eso nos está mostrando el camino por donde debemos encauzar esta situación e incrementar la demanda. ¿Es consecuencia directa de la desregulación? ¿Cómo impacta ahí esa desregulación de no fijar precio en que aumente la exportación? No, más que nada porque Argentina se abrió al mundo también, ¿se entiende? Y fíjate una cuestión que no es menor. Justo me interrumpiste y me sacaste la idea. Pero hay un dato que no es menor. Nosotros, con todas las bondades que ofrece este producto tan noble, ¿sí? Nosotros históricamente queríamos, de alguna manera, imponer al mate en otras culturas. Nosotros tenemos que abrir esa jugada. Nosotros tenemos que, con todas las bondades que tiene el producto, ¿sí? Nosotros tenemos que ir detrás de las necesidades del mundo y abrir otros rubros, como ser el rubro de energizantes, como ser el rubro cosmético, como ser el rubro farmacéutico y tantos otros que ya hay pruebas que pueden demandar de hoja verde. Entonces, si nosotros incrementamos la demanda de la hoja verde mediante el instituto y mediante la promoción, que es una de las facultades que tiene el instituto, obviamente que eso va a redundar en beneficio de toda la cadena y por consiguiente de los productores. ¿Se entiende? Y por otra parte también el pequeño productor, y estamos trabajando en ello, para que se valorice su materia prima, tiene que integrar todo el ciclo productivo, y eso se están dando con pequeñas marcas.
y eso es bueno y nosotros fomentamos eso del instituto. Por eso te digo, acá la solución, acá no hay soluciones de la noche a la mañana, acá es trabajo y tenemos que incrementar la demanda y estamos abocados a ello. Rodrigo, bueno, abrió varias, se nos acaba el programa, no tenemos tanto tiempo, pero abrió varias pestañas para preguntar. Una es, habla de las bondades, digamos, del producto y de cuidar al productor. Bueno, Argentina, en vez de que se abrió al mundo, también abrió las importaciones. Está entrando yerba importada desde afuera, muchas veces a precios que no son los competitivos, o sea que ahí también hay un margen de complicación para los productores. También el dato, bueno, de los 5.000 productores, el centro CEPA habla de que son realmente 12.000, pero me quiero meter en la parte de los costos que no abordamos todavía. De pequeños productores. Yo te hablo de pequeños productores. Sí. ¿Sí? Eso es importante. De la escala habla usted. Sí, de pequeños productores. Bueno, pero no, ¿sí? Por las dudas aclarémoslo, no son 12.000, son más 5.000. Pero vayamos al tema de los costos, que está bueno porque es algo que han reiterado en varias oportunidades los productores, que le han mandado incluso cartas al INIM, que es el tema de cómo están los costos, ¿no? Tengo entendido que el último estimación de costos que publicó el INIM fue en octubre del año pasado, con unos 400 pesos por kilo de hoja verde. Los productores dicen que deberían estar cobrando cerca de 500 por hoja verde. Digamos, ¿cómo viene esa estimación? Si eso se ha podido actualizar, y justamente esto que decía usted de cómo se está laburando con los pequeños productores, de qué forma para justamente en todo caso esa estimación de costos, ver que ellos lleguen con una rentabilidad. Hoy Caro hablaba de justamente los paros y estos reclamos que hacen los productores. Bueno, justamente es porque ellos dicen estar debajo de la línea de rentabilidad. Sí, hay que tener en cuenta, mirá, te cuento, hay una resolución que es la 26, del 2025, que es una resolución que establece una única modal productiva. Y eso es lo que nos oponemos. En realidad debería haber tantas modales productivas como productores haya, porque va a depender el costo real de cuán eficiente es cada productor, ¿se entiende? Y una de las cuestiones que esa modal productiva, de hecho una sola modal productiva, entendemos que se contrapone al espíritu del decreto 812-2025, es por eso que en su momento también solicitamos que esa resolución se abrogue por completo, porque establece una única modal productiva. Nosotros estamos a favor de que haya varias modales productivas y que en función de eso cada productor pueda tener su costo, también para tender a ser más eficiente, ¿sí? Y que ello les genere el día de mañana mayor rendimiento, mayores márgenes de marcación de su actividad. Correa, le agradezco mucho la charla. A mí me parece interesante poder escuchar la voz oficial en este sentido, porque hace mucho tiempo que venimos escuchando a los productores y me parece fundamental, sobre todo, entender cómo se paran ya 2 años, como mencionaba usted, esa desregulación que ha implementado el gobierno, y nos llevamos algunos titulares de lo que plantea. Le agradecemos la charla. No, por favor, gracias a usted y que tengan muy buen domingo. Igualmente. Usted y toda la audiencia. Me gustaría poder explayarme porque en tan poco tiempo son muchas cuestiones a atender. Me imagino, ¿sí? Pero bueno, los 15 minutos de radio son un montón y sabe que cómo son los programas. Le agradezco la charla. Seguro habrá otra oportunidad y lo esperamos cuando quiera. Muy buen día. Igualmente. Ahí estaba Rodrigo Correa, que es el actual presidente del INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate.